used to think that the day would never come. I'd see delight in the shade of the morning sun. My morning sun is the drug that brings me near to the childhood I lost, replaced by fear. I used to think that the day would never come, that my life would depend on the morning sun. When I was a very small boy, very small boys talked to me. Now that we've grown up together, they're afraid of what they see. Solía pensar que nunca llegaría el día en que vería el deleite en la sombra del amanecer. El sol de la mañana es la droga que me acerca a la infancia que perdí, reemplazada por el miedo. Solía pensar que nunca llegaría el día en que mi vida dependería del sol de la mañana. Cuando era un niño muy pequeño, otros niños muy pequeños me hablaban. Ahora que hemos crecido juntos, tienen miedo de lo que ven. Esta es una traducción improvisada de un fragmento de la canción True Faith de New Order, una canción a la que Felipe ha vuelto por años a pesar de que la música y él han pasado por muchas etapas y muchos caminos. Esa infancia que perdió, reemplazada por el miedo, es el marco casi exacto en el que cabe el inicio de su vida. Un vacío en la memoria, una crianza nada convencional, donde muchas cosas fueron sobre todo ausencias. Una madre que no conoció de niño y un padre quebrado. La vida que depende solo de que amanezca y ese miedo de ver, ahora de adulto, en lo que se ha convertido, es un poco el camino por el que siguió su historia. Pero también está el saberse extraordinario y al mismo tiempo cargando algo que tiene poder sobre él. Vivir en constante movimiento y a veces con una sensación infinita de libertad. Hoy narramos la historia de Felipe Satizábal, un hombre que acaba de encontrar una explicación para todo eso que por años hizo que la vida le doliera más de lo normal. Yo soy Paola Cadena y esto es Recordarte, un podcast donde la vida es una historia y la voz el acontecer sonoro de la memoria. Para entender cómo creció Felipe, tenemos que entender antes quiénes son sus padres, de dónde vienen y por qué su manera de criarlo. Su padre, por ejemplo, desde muy joven tuvo un alma de comerciante, fue un gran vendedor. Y desde muy pequeño empezó a ser como mercader, digamos así, vendedor, cosas así. Y entonces, claro, como a los 21 años ya tenía un negocio. El padre venía de una familia económicamente acomodada. Entró a estudiar en los Andes, una prestigiosa universidad de Bogotá, pero al poco tiempo se retiró, se cambió a otra y empezó a estudiar de noche porque había empezado a trabajar en negocios independientes. Con el tiempo llegó a tener una compañía de confecciones exitosa y con la apertura económica decidió irse para Miami a explorar oportunidades comerciales. Allá conoció a un hombre estadounidense que le ofreció un gran negocio. Necesitaban un pedido grandísimo de jeans y todo parecía muy prometedor. El padre de Felipe se arriesgó a pedir un crédito altísimo para hacer la producción. Envió el primer pedido, le pagaron una parte, envió el segundo pedido y después de eso su contacto en Miami desapareció y nadie respondió por nada. Entonces quedó con esa deuda y terminó en la cárcel un tiempo y todo por eso. O sea, todo se embargó, todo se perdió. Para el día en que Felipe nació, ya su padre se había quebrado. De hecho, ese día no había con qué pagar la cuenta del hospital y de todos los conocidos que tenía antes de la quiebra, ninguno estuvo ahí para apoyarlo. Fue el mecánico de su carro quien le prestó dinero para pagar el hospital y para que su esposa y su hijo pudieran salir. Él nunca se pudo sobreponer a trabajar duro para perderlo todo de un golpe y que la gente le diera la espalda. El padre de Felipe se convirtió en un hombre muy cáustico en sus relaciones. Cargaba mucho dolor por dentro, un dolor que se escondía en su aparente rudeza y que Felipe solo veía claramente en ciertos momentos en que estando borracho dejaba salir algo de todo eso. Después de la quiebra, su padre nunca aceptó ayuda de su familia y nunca quiso un trabajo estable. Él nunca quiso aceptar un trabajo de salario.
nunca quiso trabajar de 7 a 5. Entonces el man simplemente se la pasaba haciendo negocios y se iba y volvía ebrio y sí traía cualquier 30.000 pesos, pero nunca le decía a mi mamá qué estaba haciendo ni nada. Y había veces o sea, mi mamá simplemente se cansó como de la inestabilidad. Su madre venía de un contexto completamente diferente. Su familia era pobre, el padre era albañil y ella tuvo que trabajar desde muy joven para ayudar a sacar a sus hermanos adelante. Trabajar, mi mamá era las que tenía varios trabajos, sí, o sea, todo era como trabajo por... Entonces, pues eran de mundos muy diferentes y mi papá tampoco es que fuera muy... Mi papá era muy machista, entonces, así que fuera como de sentarse a hablar con ella y explicarle cosas, no, ella era la mujer y tráigame la comida, así. Ese contraste entre ellos dos hizo que la relación fuera muy difícil. El padre era un hombre particular y había muchas cosas de él que ella no entendía o con las que se cansó de lidiar. Mi mamá me decía que la forma de viajar de su papá era irse a sentar en un sitio que no le diera el sol y quedarse ahí. Y cuando le daba por dar vueltas, era ir a meterse a las tiendas y centros comerciales a mirar el precio de las cosas. Entonces iba a los sitios a ver cuánto las cosas costaban. Y nunca paraba a ver una catarata o la playa o nada de eso. ¿Para qué? Sí, man, con animales, naturaleza, el arte, cosas bonitas. Nada, el man, cero. Pero la música, el man sí tenía una vaina por la música. El man era feliz escuchando música día y noche. Eso era, o sea, el man no podía vivir sin música. Música en el carro, música en la casa, música a toda hora. Agotada de la situación, su madre decidió irse. Es por eso que él no tiene un recuerdo de ella durante todos esos primeros años de su vida. Es como si hubiera solo una imagen difusa donde la madre no está. Ella se fue cuando yo tenía como 7. Y antes de eso ya se había ido, ya se fue un periodo, volvió y se volvió a ir. Ella dijo que se iba de viaje para Cali, no sé, y se fue para Estados Unidos. Entonces ya estando en Estados Unidos ya le dijo a mi papá que estaba allá y todo y que pues iba a estar allá trabajando y todo y que iba a mandar dinero pero que no iba a volver. El padre se encargó de que Felipe no creciera pensando que su madre era una mala persona o que lo había abandonado. Siempre le dijo que ella se había ido para ayudarlo, para sacarlo adelante, y era verdad. Felipe recuerda hablar con su madre desde unas cabinas telefónicas que para él por ese entonces se parecían a un confesionario. También recuerda cómo su padre lo crió a su manera, tal vez no de la forma más convencional. Mi papá siempre fue como responsable con las cosas mías. El man siempre, por ejemplo, que yo me acuerdo que tengo una sensación como de que no tenía desayuno o algo así por el estilo, no. Lo único era que sí llegaba tarde a veces, entonces yo tenía como las tardes muy libres. Entonces era como, usted me trae notas, yo no le pregunto nada. Pero si usted no me responde en el colegio, tenemos problemas. Y lo castigo y la vaina y el tipo era bravo. Entonces era mejor no sacarle la piedra y pues uno hacía tareas y de resto el man llegaba a la casa a las 9, 10 de la noche, pues uno podía llegar a la casa a las 8, 9 de la noche. Esa era la relación con mi papá. Usted en lo suyo, yo en lo mío y simplemente sea responsable con las cosas y ya. Felipe y su padre vivieron en un apartamento hasta que él tuvo más o menos 8 años. Luego empezaron a cambiar de casa cada rato, unas 6 o 7 veces en 3 o 4 años. Su padre no pagaba la renta y entonces los echaban de un lugar y de otro. En esa dinámica vivieron hasta que un día llegaron a una de esas casas a dormir y la dueña, doña Delfina, había cambiado las guardas, así que les tocó dormir en el carro. Fue en ese momento en que su papá lo dejó una temporada a cargo de su tío. No tenía ya cómo pagar el arriendo de una casa, no tenía un trabajo estable y estaba tomando mucho. Él iba y me visitaba los fines de semana donde mi tío. Sí, pero por ejemplo a veces no iba porque era como que, o sea, él iba y yo salía y el man estaba en un estado deplorable en el carro, como, o sea, se había pegado a la farra de su vida, cosas así. Y era como que también le pasamos el guayabo y el man tomándose un jugo y cómo le fue en la semana y qué tal estuvo el colegio y toda la cosa. Y como, sí, como estar ahí con el viejo un rato, pero era como raro. Felipe vivió allí durante un tiempo,
pero un día ese mismo tío decidió devolverlo con su papá. Pensaba que él debía asumir su responsabilidad, dejar de beber, conseguir un trabajo y hacerse cargo de su hijo. El padre, por su parte, estaba viviendo en moteles, en cuartos de paso, y a un cuarto de esos llevó a Felipe a vivir con él cuando tenía 13 años. Desde ese momento los espacios de Felipe, además de la escuela, comenzaron a ser 3: el cuarto del motel, en el que solo podían dormir, el carro de su padre y la calle, y el padre tuvo que arreglárselas para adaptar eso a las necesidades del niño. Para el desayuno, por ejemplo, usaba una vieja cafetera que era uno de los pocos objetos que sobrevivió a la quiebra y que tenían en el cuarto del motel. Era una cafetera toda rara. Y fue como en esa cafetera uno hervía agua y el man ahí hacía huevos cocidos y ponía un par de salchichas y hervía las salchichas y me hacía el desayuno y me iba. Ese era el desayuno, y para el almuerzo se las arregló de otra forma. Hizo un negocio con los dueños de un restaurante, ayudándoles con la contabilidad, que era lo que él sabía hacer, y el único pago que pidió era que le dieran el almuerzo a su hijo. Y ellos no decían que no, ¿sí? Entonces uno llegaba allá y como, Felipe, ¿cómo va toda la vaina? Y yo salía del colegio y llegaba al restaurante y ahí me servían la comida. No había dinero para parques o para otras entretenciones, así que las salidas y la diversión para ese niño venían de unos planes muy particulares que armaba su papá. Él me llevaba mucho a centros comerciales y a concesionarios, que me gustaban los carros. Entonces me llevaba a concesionarios y le pedía al señor que abriera el capó y entonces me subía allá que mirara el motor y me metía dentro del carro y yo como, yo no sabía qué le decía ese señor a los vendedores, pero los vendedores me dejaban subir a todo. Me llevaba como a ver relojes, a mí me gustaban mucho los relojes y me explicaba como que este reloj no sé qué, me lo mostraba, es como que era ver, yo nunca podía comprar nada, nunca tenía un peso. Felipe y su papá vivían en un mundo en el que no poseían nada. Todo, hasta la cama en que dormían, era un objeto de paso. Pero eso no lo hacía precisamente infeliz, al menos él no lo recuerda así. Era más bien una circunstancia de la realidad que él aceptaba y que lo forzó a buscar ciertas cosas. Por ejemplo, un espacio que reemplazara esa casa que no tenía. Al cuarto del motel no podían llegar antes de las 8 de la noche y tenían que salir de ahí antes del mediodía. Entonces Felipe tuvo que encontrar un lugar donde pasar las horas vacías que le quedaban entre la salida de la escuela y la hora en que llegaba su padre, bien entrada la noche, y podían volver al motel. No tenía nada que hacer, por ejemplo, en las tardes y todo, y me iba a la biblioteca y allá me ponía a leerme cualquier marica libro. Y me empezó a tramar leer historias o apartados de la enciclopedia. La biblioteca fue un refugio y también podríamos decir que el semillero de un montón de intereses e interrogantes que luego poblarían el intelecto, la imaginación y las pasiones de Felipe. Tenía afinidad a la biblioteca Virgilio Barco, porque allá presentaban unas series de manga, de anime. Iba allá a verlas los jueves por la noche, algo así. Y también habían unos cursos de dibujo de manga, entonces también me iba para allá. Y yendo allá y toda la vaina, a veces uno se iba a esperar porque no había nada más que hacer, o sea, viviendo en un motel, marica, tenía que salir de allá y entregar el cuarto y volver por la noche, no había de otra. Esa curiosidad la tuvo Felipe desde siempre. Era un niño con muchas preguntas y su padre a veces las respondía y otras veces le enseñaba a buscar por él mismo las respuestas. No es que habláramos mucho, sino que yo soy muy curioso. Entonces, yo soy extremadamente preguntón. Y yo le preguntaba un montón de cosas y mi papá me echaba la carreta. Buscaba o me traía libros, me ponía libros, me daba libros, había biblioteca y el man me ponía a leer como parte de ejercicios y yo le preguntaba y el man era como, no, pues ahí está el diccionario, busque. Entonces me habituó también como siempre a eso, a ser como independiente, vaya, busque. También la comida, por ejemplo, a los 11 años ya era, tome, ahí le dejo la plata, hágase algo de comer. Y me enseñó cómo, así se daba la carne, así se hace un arroz, así se pone a hacer esto, así, ¿sí? Y de ahí para arriba ya empezamos a experimentar. Entonces, así fue como con todo. En la escuela Felipe siempre obtuvo buenas notas.
Ese era el compromiso con su padre. Él traía buenos resultados académicos y su papá no le pedía nada más. De resto, podía hacer con su tiempo lo que quisiera. El único problema era que además de las buenas notas, también tenía comportamientos agresivos con sus compañeros, y por ese tipo de incidentes llamaron del colegio a su papá. Felipe se había defendido por algo que otro niño le hizo dándole un golpe, y el padre, al escuchar la queja del profesor, le dijo que si alguien le hacía algo malo, Felipe se tenía que defender. Mi papá era así y, y era fuerte y era pesado y el man era como, se ponía bravo si a mí me quitaban algo. Yo llegaba a la casa a decirle como, ¿y qué pasa? Necesito un borrador o algo así. ¿Qué pasó? Me lo quitaron. Y usted se lo dejó quitar. Ese favor, y va mañana y se lo pide. Y si no se lo da, le rompe la cara a ese hijo de puta. Así, y entonces, claro, yo iba al colegio como con mi papá cada rato, es que el man era, don Gerardo, bienvenido, siga, por favor, ¿cómo le ha ido? ¿Otro cafecito? ¿Cómo íbamos en la semana pasada? Y era que el padre de Felipe ya no confiaba en el mundo, después de lo que le pasó con la quiebra de su empresa y de ver cómo todos los que supuestamente eran sus amigos le dieron la espalda una vez no tuvo nada material que ofrecerles, él no volvió a confiar en nadie, y por eso le enseñó a Felipe que el mundo no era para entenderlo, sino para defenderse de él. Además, entre el alcohol y el resentimiento, se había vuelto también un hombre violento. Mi papá me creó para ser una maquinita re violenta. O sea, el man era como, no se la deja montar de nadie. Mi papá era muy violento. O sea, yo una vez lo vi, se le atravesó una buceta, el man le sacó la piedra, pues que se puso, simplemente fue como este hijo de puta, pero sí. Y fue y dio la vuelta y se le parqueó al frente de la buceta y se bajó del carro. Y veo a mi papá y entrar a la buceta y pues mi papá llegó y se subió y eran como de esas que todavía tenían así como la palanca como atrás, ¿no? Y era como el motor al lado del señor y la registradora esa. Y mi papá llegó y pasó así como medio por la registradora y lo agarró de la camisa el tipo, el man le pegó un puño a mi papá y mi papá lo cogió, lo levantó así y lo jaló y lo bajó de la buceta. Y le empezó a dar una muñequera a ese tipo que la gente fue como que, bueno, 1, 2, 3 golpes y el man contra el concreto, como con la cabeza así, todo, y ya la gente fue como, uy, marica, no, venga, paremos a ese señor, y se bajaron a parar a mi papá, como, ya no más, ya no más. Y allá se subió otra vez al carro y ¡pum!, tiró la puerta y arrancó. Felipe llegó a la adolescencia en medio de esa dinámica familiar. Su madre era la voz que escuchaba al otro lado de una cabina telefónica y de quien no tenía un recuerdo físico. Su padre era la presencia y el cuidado, pero también ese hombre quebrado económica y emocionalmente que estaba para él solo a su manera, en la única que podía, y el mundo de afuera eran las calles, que recorría de arriba abajo, las bibliotecas y la escuela. No había nada más que hacer, o sea, viviendo en un motel, marica, tenía que salir de allá y entregar el cuarto y volver por la noche, no había de otra. Si papá se iba a hacer sus cosas y yo iba para otro lado, ¿sí? O un sábado, pues, el man, se me iba a almorzaba con él y después el man se iba a hacer cosas y uno también cogía calle. Después de estar en un colegio formal y por sugerencia de un amigo suyo, Felipe entró a una institución educativa no tradicional y a la que llegaban sobre todo chicos que no habían podido adaptarse o que habían sido expulsados de los colegios normales. Allí encontró otro mundo. Le dio bastante perspectiva a la realidad que conocía y los valores que uno considera que vienen de la casa. O sea, fue como, yo nunca necesité ser rebelde, porque curiosamente en el espacio donde yo me movía, yo no necesitaba ser rebelde, ¿sí? Y haber salido de ese círculo a conocer otro tipo de personas, con otro tipo de experiencias, con otro tipo de familias, todo un poco más extremo y más disfuncional. Hay ya sustancias, hay ya otras historias, hay otras formas de gastar el tiempo. Eso fue difícil y de una u otra forma fue el primer momento donde me sentí anormal. Siempre aceptó y siguió la autoridad de su padre. Siempre fue buen estudiante.
Era un joven callado e introvertido, inteligente y curioso, y en esa institución esa no era la norma. Felipe empezó a conocer a más personas, a relacionarse, a sorprenderse con esos mundos rebeldes y esas historias que lo rodeaban, y fue a través de ellos que un día cualquiera el mundo de la música se hizo inmenso para él. Fue la primera vez que me llevaron a comprar música al centro, ¿sí? Y eso es como, al día de hoy, fue como de las experiencias mágicas que de ahí para arriba fue como, quiero esto en mi vida. Y nos fuimos para el centro y era como la 7:19. Y no bajaba y había un centro comercial que se llamaba OVNI y había una tienda de corbatas como a la vuelta, güey. Y ahí en esa tienda de corbatas uno entraba y era como que venimos por música y tal, y los manes como que siga, y en toda la entrada del callejón había policía, pero uno entraba y uno lo metían al segundo piso, y en el segundo piso era un cuartico chiquito y había un resto de cajitas llenas de felpas de CD, esos CDs que vienen en sobres. Y o sea, la cantidad de cosas que uno no se imaginaba, que era como, o sea, ese momento fue precioso. O sea, eso, mal que bien, yo siempre he lidiado con depresión y eso fue algo que siempre fue como un resguardo, ¿sí? Siempre. Entonces, sin eso, no sé, o sea, que hacía en el carro, por ejemplo, que hacía todos esos momentos, siempre fue escuchar música, y eso fue como una ventana a algo que me interesaba, o sea, una razón para vivir, porque de resto sí, yo no voy a decir que a pesar de que todo lo que estaba pasando era como usted era feliz y no le pasaba nada, no, marica, yo era, no sé, es terrible, o sea, muy triste, güey, siempre fue muy triste. Su papá era una persona con mucho dolor por dentro, pero no era el único al que le dolía la vida. Felipe aprendió a convivir también con un sentimiento de profunda tristeza que no lo abandonaba. En este momento estoy como otra vez volviendo al psicólogo por cuarta vez, intentando solucionar algo, porque o sea, a esta altura ya digamos como que el pensamiento de suicidio no es que ya no es lo mismo, o sea, ya no es como, antes era como que era como una meta. O sea, yo me acuerdo que era como en la adolescencia la vaina era como, a mí me daba mucha cagada como matarme y hacer eso a mi papá. Y yo decía eso en público, yo decía eso y era como, marica, yo lo único que quiero es que mis papás se mueran para ver si me puedo matar. Yo no veo la hora de que estos malparidos se mueran para ver si me puedo matar. A pesar de las circunstancias tan difíciles, de la lejanía de su madre, del carácter tan complicado que tenía su papá, ellos dos eran la única razón que detenía a Felipe ante la idea de quitarse la vida. No sentía que fuera justo con ellos, ¿sí? No sentía que fuera justo que mi mamá estuviera ya lejos y toda la vaina y todo para que un día levantara el teléfono y como no, su hijo se mató. No sentía que mi papá, o sea, porque de todas formas así fuera la vida que fuera y fuera en los moteles y fuera lo que sea, yo veía al man hacer lo que hacía, o sea, para mí me parecía muy teso que el man se inventara las cosas que se inventaba para darme comida. En esa búsqueda de encontrarle un sentido a su vida y sobrellevarla mientras sus padres se morían y lo liberaban a él de la necesidad de seguir vivo, Felipe decidió irse una temporada a Cali, donde unos familiares que le ofrecieron pasar un tiempo allá, y en esa ciudad encontró un mundo mucho más denso del que conocía. A pesar de todo lo que había visto y vivido ya, la ciudad, sus dinámicas y la gente que conoció lo sorprendieron. Llegó a tomar clases en una institución similar a la de Bogotá, pero si esta última era un mundo de personas muy particulares, la de Cali era un descontrol total. Y uno sabía que estaba con drogas o que habían jíbaros, que uno iba al centro y todo, pero nunca fue un ambiente tan radical, o sea, yo vivo de ir a robar gente. O sea, me senté a tomar y fue como, se acabó la plata y queremos otro chorro, y es como de mi momento, y se van a comprar, a buscar algo, y no se queda ahí, y el man empezó a fumar opio, y yo, no, gracias, no, llegar Lucio, no sé esa vaina, ¿qué me va a hacer? Entonces, como no, quedémonos ahí, y uno escuchándolos hablar carrete, y pegaron un porro, y fume, y no sé qué, y vuelven estos tipos, llegaron con trago, pero el otro estaba bravísimo.
Y era porque básicamente la persona a la que fueron a robar se puso aleta y salsa y le metieron sus puñaladas y el man como que no tenía ganas de puñalar a nadie, sí, yo como, ok, estoy tomando con gente que acaba de mandar a alguien al hospital. La presencia del narcotráfico, por ejemplo, fue algo que palpó de una manera que en Bogotá jamás había visto. Entre sus compañeros de clase había muchos hijos de traficantes, y recuerda en particular cómo vivían un par de chicas que estudiaban con él. Habían dos peladas que no eran viejas y las traía él como no era, no sé, esa era la parte como, entonces era un señor de edad que estaba trayendo una pelada operada. La pelada no era de Cali, era como de un pueblo alrededor. Es una pelada así. Y la pelada llegaba con unos celulares. En esa época era como un Motorola V3, creo que era una cosa así, que era una vaina re cara y todo. Y eran peladas. Y las venían a recoger en unas narcocamionetas, las hijueputas. Y operada a los 17 años con celular caro y todo. Y el señor que la venía a recoger ahora, papi, no sé qué, a rumbeársela, un señor. Uy, y era muy pesado. O sea, era muy diferente a la gente. La gente del variadero de Bogotá era más de casa, o sea, todavía venían a dormir a la casa o salía uno a fumarse unos porros y toda la vaina y se quedaba escuchando música en la casa de alguien o se ponía a hablar en un parque o sí, pero nunca uno salía a hacerle daño a nadie, ni salía a buscar, ni tocaba robar para hacer nada. Todo eso lo hizo empezar a cuestionarse el estar viviendo allá. Empezó a extrañar Bogotá. La gente que conocí no me gustó para ser amigos, ya la cosa se estaba calentando mucho ya, o sea, que todas las veces siempre estaban robando o vendiendo o ir a comprar a sitios re fuertes y yo dije, no, o sea, siempre he tenido como una suerte de límites, no los juzgo, no era como que me diera miedo tampoco andar con ellos ni nada, pero era más como, marica, ya se pasar esto de control y involucró a más gente. Además de que estaba aburrido del ambiente, en esos meses empezó a hablar a distancia con una chica llamada Jennifer, una joven que se convirtió en su primera pareja estable. Cuando no tenía nada que hacer, Felipe iba a los café internets a llamar a su mamá y a meterse en chats donde conocía y hablaba con gente. En uno de esos cuartos de conversación apareció ella y empezaron a hablar poco antes de que él regresara nuevamente a Bogotá. Empecé a hablar con ella y le caí bien, le pareció un tipo porque me sentaba a leer las cosas al otro lado, todo lleno de sustancias. Y ya, cuando volví a Bogotá de Cali, yo llegué y ella me estaba esperando en el terminal. A su regreso, Felipe empezó a quedarse algunas noches en la casa de ella, que vivía solamente con su mamá. Su padre había dejado los moteles y estaba viviendo en un apartamento con uno de sus tíos, pero el ambiente ahí no era mucho mejor que el de antes, y eso lo llevó a tomar la decisión de irse definitivamente. Y yo dije como, no, que me voy a irme a vivir con este par de borrachos, porque mi tío también es un borracho re fuerte, entonces era como irme a vivir allá con este par de borrachos y a estudiar a qué horas, y estos manes no dejan dormir, se quedan escuchando música hasta tarde y son muy intransigentes, o sea, mi papá siempre ha sido muy intransigente en la vida, como las cosas como él quería o baila. Entonces, si era la música que yo quiero escuchar, el canal que yo quiero ver, todo, será imposible, era muy cansón. Al padre no le gustó para nada la decisión, se ofendió mucho, pero no pudo hacer nada para cambiarla. A Felipe le habían abierto las puertas en otro lugar y no pensaba desaprovecharlo. La mamá de Jennifer fue un ángel para él. Al conocer sus condiciones de vida, no dudó en ofrecerle que se quedara ahí viviendo con ellas. Le ofreció techo, comida y el calor de una familia. E incluso después, cuando su relación con Jennifer se terminó por decisión de ella, las dos estuvieron de acuerdo en que él podía seguir viviendo ahí. Yo seguí viviendo con ella sin estar en una relación por otros 2 años y medio, sí. Ella tuvo como 3 novios más. Felipe no era una persona celosa, y aunque dice que fue duro al comienzo ver que Jennifer empezó a tener otras relaciones, tenía claro que ella no era de su propiedad y que la relación siempre había sido muy abierta. Además, no dejaba de pensar que la otra opción era volver a vivir con su papá, y él no quería eso. Al haberse ido de su lado, la relación con el padre se fracturó, no se hablaban mucho o casi nada, y por eso un día, tratando de limar asperezas y aprovechando el cumpleaños del padre, Felipe decidió invitarlo a la casa de Jennifer para celebrar con él. Para ese entonces la relación con ella ya se había terminado.
Felipe tenía 19 años y la madre de Jennifer quería conocerlo. Entonces lo llevé a la casa y estábamos tomando y era, no sé tú, y las 1 de la mañana llegó Jennifer con el novio. Y mi papá no pudo procesar eso. Entonces yo dormía en un colchón en la sala y pues Jennifer llegó a dormir y pues yo como que llegó un punto en dije como que bueno, yo ya me voy a acostar ahora mismo, ¿sí? Y yo se veía a mi papá como confundido y todo, como que no estaba nada feliz, se dejó de hablar tanto y el man como no, que no, yo me acabo esta botella y yo bueno, me acosté a dormir y me despertó el man, estaba arrollado encima mío, entonces yo no podía mover los brazos porque estaba debajo de la cobija y me empezó a dar una muñequera. Me despertó a puñetazos, como usted es un hijo de puta, ¿qué le pasa? Y entonces claro, pues salieron Jennifer y doña Nancy como, oh, Dios mío, ¿qué está pasando? Y Jennifer se le tiró encima a quitármelo encima, como que, ¿qué le pasa, señor? Y no sé qué. Usted es una bruja, ¿qué le dio a mi hijo? Y se le iba a botar encima y yo me paré una y como empujaron todo y no, se me mejor y se va de acá y estas hijos de putas que le hicieron a mi hijo, me lo encanta, o sea, sí, pero y a sacarlo de la casa. Esa escena con su padre no fue la única experiencia de este tipo que Felipe había tenido con él, así que para él, aunque doloroso, no fue extraño. Después de esto, esa distancia que se había creado entre ellos se hizo más grande y dejaron de hablar otra vez por un buen tiempo. Cuando lo hicieron de nuevo, el tema de lo sucedido esa noche nunca se tocó. Cada rato pasaban cosas así con mi papá ya después de un tiempo y era como que nos llevamos bien siempre que estuviéramos lejos. Felipe ya se había graduado de la secundaria. Por ese entonces su atuendo era bastante particular. Era un joven más bien callado que llevaba los pantalones rotos y la mirada recia, unas botas con punta de acero descubierta y en su cabello solía llevar primero una cresta alta y para algunos intimidante que luego se convirtió en una cabeza rapada. El día de su graduación, el rector de esa institución le pidió perdón. Felipe había obtenido uno de los mejores puntajes en las pruebas de estado y había puesto en alto el nombre de un centro educativo más bien cuestionable. Así que el rector, frente a todos, aceptó que siempre lo había juzgado por su vestimenta y que ahora, al descubrirlo como uno de los estudiantes más brillantes que había pasado por allí, se tragaba sus palabras y cuestionaba sus prejuicios. El nivel intelectual de Felipe le permitió pasar a la Universidad Nacional y empezar a estudiar sociología. Aunque siempre le había apasionado la música y el arte en general, no consideró tomarlo como carrera, en parte por la influencia de su padre. Al final se decidió por la sociología, por la conversación que tuvo un día con su profesor de filosofía. ¿Este para qué es bueno? ¿Qué le gusta? Yo no me gusta leer, pero ¿y qué lo apasiona? Yo entender a la gente. Yo no entiendo a las personas. Yo no entiendo muchas cosas. Yo no entiendo, o sea, he conocido mucha gente, bueno, y es rarísimo porque no termina en situaciones como termina. Y, bueno, estudié sociología a ver si me ayuda. Y por eso fue que yo entré a estudiar sociología. Entró a la universidad ilusionado por lo que iba a encontrar allá, curioso de entender realmente qué era la sociología, pero luego de un tiempo, esa experiencia se hizo insostenible. Durante el segundo semestre y luego de tomar una clase con un profesor que era filósofo, a Felipe le empezaron a surgir una serie de preguntas que al llevarlas a otras clases y otros profesores empezaron a causar incomodidad en ellos y decepción en Felipe. Esto llevó a que los profesores organizaran un comité académico para evaluar su caso y terminaran sugiriéndole que se transfiriera a la carrera de filosofía, que seguramente estaría más acorde con sus inquietudes intelectuales. Aunque esto lo hizo sentir una vez más que no encajaba y que no era capaz de dejar pasar las cosas fácilmente, allí encontró un enamoramiento profundo con la filosofía. Sin embargo, pasó el tiempo y Felipe se encontró con una clase donde nuevamente sintió que lo importante no era su hambre de indagar y llegar al fondo de las ideas, sino repetir lo que el profesor quería que repitieran. Además, él estaba pasando por estados emocionales muy complejos. La depresión lo seguía acompañando y se había obsesionado con hacer un muy buen trabajo para esa materia. Leyó mucho, invirtió todo su tiempo y su esfuerzo en ese ensayo, de manera casi obsesiva y descuidando los otros cursos, y al final, no solo su nota, sino la poca empatía que recibió de su profesor fue decepcionante.
hablé con él y le dije como, no, parce, usted me parte así y yo literalmente estoy abandonando otras materias para meterle caña a esto y estoy haciendo cuentas en otras materias para pasar raspando para pasar la suya y usted me sale con esto, entonces lo que va a pasar es que me van a joder. Él habló con el decano, expuso el caso de depresión que estaba sufriendo, lo que pasó con este profesor y en general las dificultades que estaba viviendo. Explicó que de perder el cupo en la universidad, su futuro sería completamente incierto porque no tenía muchas opciones. Fue al psicólogo de la universidad, empezó a ir al gimnasio, dejó el alcohol y el cigarrillo, todo en un intento de recuperarse y recuperar la posibilidad de estudio, pero nada sirvió. No encontró apoyo ni empatía entre los profesores ni en la institución, y por todo eso dejó de estudiar. Este episodio, como otros, ahondó en él esa sensación que siempre había cargado por dentro de que algo en él no estaba bien, de que una parte suya no funcionaba ni se ajustaba a los parámetros de la sociedad y de las instituciones. Yo dije, ¿sabe qué? A la mierda la universidad, me cago en esta maricada. Este mundo no tiene sentido, o sea, ni siquiera en la academia, en ningún lado, todo está corrupto, todo está vuelto mierda, no tiene sentido aquí nomás. Y yo no salí de la cama como por 3 semanas, weón. Le quedó la filosofía, una rama del conocimiento que desde entonces ama y que cree que lo ha ayudado a entender lo que ha querido entender en la vida. Siempre la ha seguido estudiando, pensando, pero por sí mismo. Con la academia no pudo tener una relación sana. Cerrada la puerta de la universidad, Felipe cayó en una etapa muy difícil de su vida. Consiguió trabajos de paso, principalmente en call centers, donde era fácil que lo recibieran por su buen nivel de inglés. Se dedicó a andar entre bares, tomando y teniendo nuevamente comportamientos muy violentos. Era una espiral de depresión y alcohol. En ese momento yo estaba tremendamente solo porque me volví muy, muy violento. Y ya nadie quería salir conmigo porque salían conmigo y no era que yo los agrediera a ellos, sino que agredía a alguien y los metía en problemas. Ante esa situación que se había salido de su propio control, la única forma que encontró para evitar seguir haciéndose daño a sí mismo y a los que lo rodeaban fue recluirse, aislarse profundamente en su soledad. Iba de la casa al trabajo y su vida se convirtió en una rutina vacía emocionalmente. Yo veía muy preocupada a Jennifer, muy preocupada a la mamá, y yo tenía que trabajar y traer plata, entonces fue como, tengo que hacer algo y la solución que encontré fue como recluirme, porque no podía, o sea, no era como que yo quisiera, o sea, obviamente era una decisión ir a romperle la cara a alguien, ¿no? Borracho, pero no era que yo quisiera, que yo encontrara eso una solución como tal. O sea, yo sabía que algo estaba mal. Y era como, que yo no puedo seguir haciendo esto y mucho menos a las personas que me están ayudando y yo me estoy volviendo es un problema y no le quiero hacer eso a las personas. Entonces fue como, no, marica, lo mejor que yo puedo hacer es recluirme porque no encuentro cómo estar rodeado de personas sin volverme este monstruo. Pasando por ese aislamiento al que él mismo se sometió y en medio de circunstancias muy particulares, Felipe conoció a otra chica que sería desde entonces muy importante para él. Ella acababa de terminar una relación con un amigo suyo y estaba muy afectada emocionalmente. Felipe lo sabía y decidió empezar a hablar con ella en el chat. Empecé a chatear con ella, como cómo estás y cómo te ha ido, cómo vas con eso y todo, y la nena estaba vuelta a mierda. Y la situación en la casa no estaba nada fácil, y la situación económica de ella no era nada fácil y todo, entonces tenía de problemas también. Y una vez nos encontramos y cara a cara y le dije como, yo estoy mamado de andar poniéndome máscaras y pantallas y para ser para un resto de personas y nada, y esto es una mascarada y yo tengo problemas, quiero cambiar, pero no sé cómo, y necesito paciencia. Y usted quiere sacar y estirar toda esa vaina y nadie se la aguanta porque tiene su despecho y todo. Y le toca todo el tiempo mentir para decir que está bien y todo, pero por dentro está llevada. Y era como, hagamos un trato, no nos digamos mentiras, démonos un break, o sea, hagamos esto con una zona segura, de donde podamos hablar de lo que sea, podamos hablar de lo que sea, podamos ser honestos y démonos ese espacio, sin mentiras, sin nada. O sea, ¿qué perdemos? Hagamos un intento, güey.
incendio ambulante de cigarrillos. Porque necesitamos una mano, ambos, necesitamos que nos escuchara aquí, cómo solucionar esos problemas. Y hicimos el pacto como que bueno, hagan. Y así empezamos como una amistad. Y eso evolucionó en que nos volviéramos pareja. Eso pasó todo como en un año y piquito. Eres mi amor. Ya entrado en esa relación y muy enamorado, pasó algo que lo cambió todo. Los padres de Felipe siempre habían hablado de que su madre los pediría en algún momento desde Canadá, donde ella se había establecido, para que él y su padre se fueran a vivir allá. Cuando Felipe logró el cupo en la Universidad Nacional, les advirtió que no viajaría hasta terminar sus estudios, pero más adelante, cuando todo salió tan mal, les dijo que si querían podían hacer los trámites de la visa porque ya no tenían ninguna razón para quedarse. No se habló más del tema, pasó el tiempo y para su sorpresa, cuando ya estaba en su nueva relación, un día su padre le informó que todo estaba listo y que viajaban en unos pocos meses. La noticia fue dura para él y para su novia, y decidieron que no seguirían con la relación a distancia, pero que sí mantendrían la amistad. Ellos no me dijeron en ningún momento cómo vamos a empezar a hacer papeles, nada. Y yo como no estaba hablando mucho con mi papá por eso y demás, eso pasó justo en ese año. Mi mamá habló con mi papá y mandaron papeles y toda la vaina. Y cuando me dijo mi papá fue como, usted se va, ya hay tiquetes, usted se va en octubre. Y yo, gracias, o sea, fue como, bueno. No solo se iba él, a los 2 meses viajaría también su papá. Felipe estaba a punto de llegar a un país desconocido, de conocer a la madre que no había visto en 20 años, de tener por primera vez en su vida una casa y de vivir inéditamente una vida en familia, con padre y madre juntos y presentes. Todo lo que vino no fue fácil ni esperado, y eso lo narraremos en la segunda parte de esta historia. Y me hace pensar un poco en la cantidad de tiempo que he vivido en donde no han habido instantes. Porque de una u otra forma en Canadá la vida es extremadamente estática y ha sido para mí muy, muy plana. Me metí en una vaina muy rara. Digamos que de las cosas que he intentado hacer nunca ha salido nada porque también esta vaina de la falta de atención para terminar como ciertos puntos y todo siempre ha estado. Siempre ha sido un poco como difícil mantener atención. Entonces hago muchas cosas. Me la paso brincando de cosa en cosa también. Y la única línea que he podido como atar alrededor de esos impulsos ha sido como leer, pero nunca produzco nada con eso. Y meterme en la deuda más grande de la historia. Si el proyecto no es morirse cuanto antes, sino vivir, pues entonces que valga la pena la vida que usted va a tener. Y esto no vale la pena. Por aquí estaremos otra vez en 2 semanas, con esa otra parte de la historia de Felipe, donde el proyecto no es morirse cuanto antes, sino vivir. Aquí celebramos esa osadía y el necesario valor que tuvo para contarlo. Paola Cadena escribió este guión e hizo el diseño sonoro, Nidia Herrera hizo la edición general y Mai Forristel, como siempre, compuso la música de esta historia. Si les gustó este episodio y valoran el trabajo que hacemos, compártanlo con alguien más. Y no olviden dejarnos su comentario sobre esta historia y sobre todas las demás. Todo lo que nos escriben es un regalo, no solo para nosotros, sino para cada uno de los protagonistas. La prueba de que su historia llegó a buenos oídos y de que contar su experiencia valió la pena. Gracias.